¿Alguna vez te ha pasado que mientras hablas con alguien tienes la extraña sensación de que hay algo más, pero no sabes qué es? Es una especie de sexto sentido que te dice, esta persona está interesada en ti, pero no tienes pruebas. Lo que sucede es que la mayoría de las veces las señales de atracción no son tan obvias. No es como en las películas donde la persona te mira fijamente, se enrojece y te dice, me encantas. La realidad es mucho más sutil. Y la clave para no pasarte la vida preguntándote si le gustas a alguien es aprender a leer esas señales que no son tan evidentes. La ciencia del comportamiento humano nos ha demostrado que cuando alguien está interesado en ti, su cuerpo y su mente se comportan de forma diferente. No son cosas que puedan controlar, son casi automáticas. Y si bien algunos podrían pensar que esto es un tema de trucos o manipulación, la verdad es que es una herramienta para entender a los demás. Y, de paso, a ti mismo. La búsqueda de la validación es otro punto clave. Cuando a alguien le interesas, busca constantemente tu aprobación. Te harán preguntas sobre tus opiniones, tus gustos y hasta tus miedos más pequeños. No solo por curiosidad, sino para asegurarse de que están alineados contigo. Es una forma de construir un puente emocional y hacer que la conexión se sienta más sólida. Buscan tu sí no solo en las respuestas, sino en tu lenguaje corporal. Hablemos de una de las señales más claras, pero que nadie ve. Los pies. Sí, los pies. Cuando estamos en una conversación, tendemos a orientar nuestros pies hacia la persona con la que queremos conectar. Es como una brújula subconsciente. Si la persona con la que estás hablando tiene sus pies apuntando hacia ti, es una muy buena señal. Si por el contrario apuntan hacia la salida, bueno, digamos que su mente ya se fue de la fiesta. Otra señal es la forma en que te imitan. Esto se llama efecto camaleón. Y no es que se vuelvan verdes y se peguen a la pared. Es algo que todos hacemos sin darnos cuenta. Imitar los gestos, la postura, incluso la forma de hablar de la persona que nos agrada. Es una forma de crear un vínculo, de decir, estamos en la misma sintonía. También, observa cómo se manejan con las distracciones. Si están en una conversación contigo y su teléfono suena, ¿lo ignoran? ¿Dejan de lado cualquier otra cosa que los pueda distraer para enfocarse por completo en ti? Este es un indicador enorme de que tu presencia es más valiosa para ellos que cualquier notificación o mensaje de un amigo. El tiempo y la atención que te dedican es un regalo. Y es una forma de decir, tú eras la prioridad ahora mismo. Pero hablemos de una señal que a veces puede ser un poco confusa. Los ojos. La mayoría de la gente te dirá que si te miran mucho es porque les gustas. Y es cierto, en parte. Pero la verdadera señal es la pupila. Cuando alguien ve algo que le gusta, sus pupilas se dilatan. Es una respuesta biológica incontrolable. Ojo, no vayas por ahí iluminando la cara de la gente con la linterna de tu celular para ver si se les dilatan las pupilas. Sería un poco raro. Pero si en una conversación notas que sus pupilas se ven un poco más grandes, puede ser una buena señal. Ahora, antes de que te vayas a aplicar todo lo que acabas de aprender, ¿qué tal si me ayudas a seguir creando videos como este? No te pido nada del otro mundo. Solo, si te gusta lo que ves, considera suscribirte. Y, por supuesto, dale un like. Si crees que este video puede ayudar a alguien, compártelo. Y para que no sea solo yo hablando, déjame en los comentarios cuál de estas señales te parece más curiosa. No me dejes solo, no me dejes en visto. Hablemos de algo que también sucede sin que nos demos cuenta. La voz. Cuando le hablas a alguien que te atrae, tu tono de voz cambia. Los hombres suelen bajar un poco el tono, mientras que las mujeres lo suben, haciéndolo más suave y melodioso. Es una forma subconsciente de sonar más atractivos. Así que si te encuentras hablando con alguien y notas un cambio en su voz, presta atención. La forma en que se inclinan hacia ti es otro gesto revelador. Inclinarse es un acto subconsciente de cerrar la distancia física, de acercarse a tu espacio personal. Si notas que una persona se inclina mientras hablas, es porque quiere absorber cada palabra que dices y no perderse ni un solo detalle de tu expresión. Es una forma silenciosa de decir, estoy completamente presente contigo. También está el factor de la proximidad. ¿Notas que esa persona siempre busca una excusa para estar cerca de ti? Se sienta a tu lado en la mesa, te toca el hombro accidentalmente o se acerca para susurrarte algo que podría haber dicho en voz alta. Eso es algo que no se hace con todo el mundo.
El espacio personal es algo muy valioso. Si te lo ceden, es porque les interesas. Por último, observa si hay un aumento en el contacto físico accidental. Esto puede ser un roce de manos al pasar algo, un toque leve en la espalda o un ligero empujón. Estos pequeños gestos parecen inofensivos, pero son una forma de romper la barrera del contacto físico y probar tu reacción. Si no te alejas, el mensaje para ellos es claro, y esto puede ser un paso hacia una conexión más profunda. Pero la cosa más importante de todas es la que no tiene que ver con la otra persona, sino contigo. Cuando alguien está genuinamente interesado, te hace sentir bien contigo mismo. No te juzgan, te escuchan de verdad, se ríen de tus chistes malos y te hacen sentir que eres la persona más interesante de la sala. Al final del día, todas estas señales, los pies, los ojos, la voz, son solo indicadores. La verdadera prueba es cómo te sientes cuando estás con esa persona. Si te sientes visto, escuchado y valorado, eso es una señal mucho más poderosa que cualquier otra. Y el mayor error que la gente comete es obsesionarse con las señales sin entender el contexto. Es como leer una palabra sin entender el resto de la frase. Si alguien se ríe de un chiste, no significa que le gustes. Quizá tu chiste era gracioso, pero si se ríe de todos tus chistes, incluso de los más malos, y además tiene sus pies apuntando hacia ti, y sus pupilas se dilatan, y su voz cambia, y busca estar cerca de ti, bueno, creo que ya sabes la respuesta. Entender estas señales no es para volverte un detective, sino para que dejes de vivir con la duda. Te da el poder de entender lo que está pasando a tu alrededor, de tomar la iniciativa si quieres, o simplemente disfrutar de la conexión. La vida es demasiado corta para estar adivinando. La próxima vez que te encuentres en esa situación, no pienses, observa. Y si te das cuenta de que le gustas a esa persona, ¿qué harás? Y para finalizar, si llegaste hasta aquí, eres un guerrero del conocimiento, un verdadero el gran Stickman. Ya que te has quedado hasta el final, déjame un comentario con un emoji de detective para saber que estás en la onda. Y si te atreves, dime qué te parece este video. Con eso me ayudas a que el algoritmo de YouTube nos siga queriendo y nos muestre a más gente. Y de paso, tú no te pierdes el próximo video que ya estamos cocinando. Nos vemos pronto. Un abrazo.